Hola, ¿qué Hola. tal? ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes en este programa Un Bocado para el Alma en el 1670 AM, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Antes de empezar, quisiera felicitar a Radio Anáhuac por sus 11 años al aire. Así que, Clau, estamos de manteles largos porque este es un evento muy especial. La verdad es que hace 11 años no pensamos que hubiera tanta difusión y tanta interés en Radio Anáhuac, y la verdad es que pues es un gusto siempre estar con nuestros radioescuchas. Exacto, y para nosotros también un gusto pertenecer a esta gran familia que es Radio Anáhuac. Así es que muchísimas felicidades por esos 11 años de estar al aire, ¿no? Y cuéntanos, Luz Mari, nuestro programa de hoy, ¿de qué va a ser? Pues miren, nuestro programa de hoy lo quisiera abrir con una pregunta para echar a andar el ratón. ¿Consideran ustedes que donar órganos es una responsabilidad humana? A lo mejor ahorita no tenemos una respuesta, pero después de escuchar a nuestros expertos y los testimonios que les traemos hoy, seguramente tendrán una respuesta un poco más clara. Y es que el tema de hoy se lo dedicaremos a la donación de órganos. Porque si queremos una cultura de vida, tenemos que desarrollar una cultura de donación. En este programa intentaremos darte una respuesta a preguntas como por qué donar, cuándo donar, cómo tener esta conversación con nuestros seres queridos, qué podemos donar. Tú puedes donar algo sencillo desde la sangre hasta algo complejo como el corazón. Pero, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Si quieres profundizar y si queremos profundizar en este tema y dar respuesta a todas estas preguntas que a veces no nos detenemos a responder, quédate con nosotros que tenemos dos testimonios y una experta en el tema que nos dejarán con un muy buen sabor de boca. Así que, pues bienvenidos. Clau, preséntanos a nuestros invitados de hoy. Ok, miren, se llama María Elizabeth de los Ríos Uriarte, Marieli. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestra en bioética por la Universidad de Anáhuac, México Norte, licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana, técnico en atención médica prehospitalaria por SUMA y es un Scholar Research de la Cátedra UNESCO en Bioética y en Derechos Humanos. Es miembro de varias asociaciones como la American Society for Bioethics and Humanities, miembro del Colegio de Profesionistas graduados, postgraduados en Bioética en México, miembro y secretaria general de la Academia Mexicana para el Diálogo Ciencia Fe. Ha impartido clases en niveles de licenciatura y posgrado en la Universidad de Anáhuac, en la Iberoamericana, en la Panamericana y en el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales de filosofía y bioética. Cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación, tanto nacionales como internacionales. Es columnista invitada del periódico Reforma, Milenio y otros medios impresos y digitales. Y actualmente es profesora, investigadora, coordinadora de investigación, coordinadora de la revista de Medicina y Ética de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Bienvenida, Marieli. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias, Luz Marí. Gracias a todos. Mercedes, un gusto. Pedro, un gusto estar con ustedes. Y bueno, y tenemos, como les decía Luz Mari, dos testimonios de Mercedes Sánchez y Pedro Gutiérrez. Mercedes Sánchez es maestra de Ciencias de la Familia con especialidad en bioética y coaching dialógico y funge como docente del Instituto Juan Pablo en la Universidad de Anáhuac, además de ser consultora en temas de familia, logoterapia y tanatóloga. Y bueno, su testimonio ahora es como donadora, Mercedes. Y tenemos a Pedro Gutiérrez Zamora, que nos va a compartir su testimonio como receptor de órganos. Pues bienvenidos a los dos, también a los tres. Muchísimo gusto de tenerlos aquí en el programa. Muchas gracias, Claudia. Al revés. Feliz de Marieli, compartir. a ver, quisiera empezar que nos platicara un poco, Mariela, de la importancia de esta cultura. ¿Cómo está en México o en el mundo esta cultura de donación de órganos? Porque hay muchos mitos alrededor. Tú has estado en diferentes asociaciones y en contacto con personas receptoras y donadoras. ¿Cómo ves este tema? Gracias, Luz Marí. Pues bueno, buenos días a todas y a todos ustedes. Me encanta que hayamos tocado este tema en estos momentos porque ciertamente la cultura de la donación de órganos en México aún es muy escasa, desgraciadamente. Es decir, todavía tenemos una gran demanda de órganos y una muy poca oferta por parte de los posibles donantes. De hecho, hasta el año pasado, por ejemplo, si nos vamos a las cifras oficiales que marcaba el Centro Nacional de Trasplantes en México,
teníamos aproximadamente una cantidad de 23,000 personas a la espera de un órgano, contra una cantidad de 2,493 personas registradas en el Sistema Nacional de Trasplantes. Entonces, estas cifras, como ven, la desproporción pues sigue siendo bastante alarmante, sobre todo porque en México los órganos que más necesitamos siempre son los riñones, las córneas, el corazón, luego por ahí también en cuarto lugar está el hígado y en quinto lugar están los pulmones. Y si bien realizamos muchos trasplantes, pues todavía hay muchos tabús todavía que persisten en torno al tema de la donación de órganos. Así que creo que es muy importante, pues primero concientizar un poquito acerca, quizás hablar un poquito de los tipos de trasplantes que existen, de los requisitos que se necesitan para poderse registrar y de las complicaciones que a veces tienen, que acá, pues por supuesto, Mercedes y Pedro podrán contarnos mejor de primera mano. Entonces, yo quisiera un poquito ubicar la cuestión acerca de los trasplantes y primero decir, pues que bueno, existen principalmente 3 tipos de trasplantes, ¿no? Los trasplantes que llamamos autoplásticos, que son los trasplantes que una persona realiza de una parte de su cuerpo hacia otra parte de su cuerpo, que pueden ser piel, cabello, etcétera, que pueden ser más que nada tejidos del cuerpo humano. Luego tenemos, por otro lado, los trasplantes que denominamos heteroplásticos o que también se conocen con el nombre de xenotrasplantes. De hecho, hace una semana y media, más o menos, o 2, casi 2 ya, tuvimos una noticia mundial muy famosa, no sé si ustedes la recuerden, de un páncreas de un cerdito que se trasplantó a un humano y al parecer las cosas van con bastante éxito. Entonces, ese tipo de trasplantes los llamamos xenotrasplantes, que vienen de animales hacia personas. Y por último tenemos los que llamamos homoplásticos, ¿no? Que son los trasplantes de una persona a otra persona. Ahora, cabe mencionar que estos trasplantes de una persona a otra, pues hay a su vez otra clasificación dentro de estos trasplantes homoplásticos que pueden realizarse de personas vivas a otras personas vivas, como por ejemplo quizás sería el caso de Mercedes, que ahora nos narrará, o los trasplantes que pueden realizarse de cadáveres de personas ya fallecidas a otras personas en vida. Por supuesto, aquí, para que se realice cualquiera de estos 2 trasplantes, pues desde el punto de vista ético y desde el punto de vista bioético hay que considerar pues, por lo menos al menos 2 premisas, ¿no? La primera de ellas es que este trasplante, si se va a realizar de una persona viva a otra persona viva, que no ponga en riesgo al donante, es decir, que no haya un riesgo considerable respecto de su vida o respecto quizás de alguna de sus funciones, de tal manera que al momento de donar ese órgano no quede impedida la persona y por supuesto no fallezca, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una consideración, por ejemplo, en temas como el trasplante de corazón, que ahora Pedro nos contará de ello, pues uno en vida no puede donar su corazón a otra persona porque correríamos peligro nosotros y a su vez moriríamos, ¿no? Entonces, hay trasplantes que solamente se pueden realizar de cadáver a una persona viva. Otra consideración importante también, pues es el hecho de que sea, digamos, ya la última alternativa, ¿no? O sea, que ya se hayan intentado otras opciones y que definitivamente el trasplante sea la última alternativa, y esto en función de que pues una cirugía para extracción de un órgano pues siempre corre ciertos riesgos que no sería justificable para una persona sana que los tuviera que atravesar si al final no vamos a recibir un beneficio que sea mayor, ¿no? O sea, en una balanza riesgo-beneficio tendríamos que considerar el beneficio que fuera más grande, y por eso en este sentido también una cosa que vale mucho la pena decir aquí es que los trasplantes que se considerarían como experimentales no están éticamente justificados todavía, ¿no? Por eso esta cuestión del cerdito que le trasplantaron el páncreas hacia una persona, pues levantó mucha polémica, a pesar de que ya se habían hecho ciertos intentos, levantó mucha polémica porque se enmarcó como un trasplante de experimentación y habría que valorar un poco el riesgo y los beneficios. Hasta ahora, repito, parece que el caso va bastante bien y con bastante éxito, pero bueno, ahí hay todo un dilema ético por resolver, ¿no? Entonces, creo que definitivamente la cultura de la donación de órganos es un tema pendiente que tenemos en nuestra agenda, y sobre todo porque también ahí ya, si hay tiempo después, platicaré acerca de algunas iniciativas en el campo legal. Nosotros tenemos una ley general de salud, ustedes lo saben, y dentro de esa ley tenemos el reglamento en materia de disposición de órganos y tejidos, en donde desde el 2008 se han intentado hacer varias modificaciones porque
Desafortunadamente, hoy por hoy, para que una persona pueda registrarse como donante, pues es un trámite que primero se hace en el Senatra, pero luego se tiene que ir a acudir a un notario que lo registre, y eso hace que tengamos esta cifra que yo mencioné al inicio de apenas 2.400 o 2.500 donantes registrados contra una demanda de 23,000 personas que requieren un órgano. Entonces, estas iniciativas de la ley van un poco enfocadas a facilitar el proceso de la donación de órganos, a quitar esta parte quizás un poco más engorrosa de los notarios, etcétera, que no es que esté mal, creo que es conveniente para verificar que la donación sea pues una donación voluntaria y gratuita, como por ley y por ética debiera ser, pero sí tratar de que las personas sean un poquito más conscientes de la importancia que tiene en vida decir que uno quiere donar sus órganos, ¿no? Son hasta 7 vidas las que se pueden salvar con una persona que quiera donar sus órganos, y a veces es muy triste que no se tenga esta conciencia o que haya ciertos miedos o ciertos temores que si quieres después platicamos respecto de la donación de los órganos, ¿no? Creo que es un acto de profunda caridad, es un acto que, como su nombre lo dice, donación, debe de ser altruista, debe de ser voluntaria, debe de ser gratuita, y por eso quedan excluidas las comercializaciones de órganos que de repente vemos por ahí anunciadas en internet, y eso es importante que desde ya empecemos a generar esta cultura de la donación. Oye, Mariel, una pregunta que me surge ahorita que nos dices esto. O sea, si a mí me van a operar y yo en el hospital antes de la operación digo que si algo me pasa, que quiero donar mis órganos, ¿no es suficiente? ¿Eso no lo van a respetar? Porque no hice todo Mira, el proceso anterior. lo que pasa es que la ley que tenemos hoy en día, en la Ley General de Salud, lo que se marca es que para que se pueda realizar una donación post-mortem, o sea, una donación de un cadáver a una persona que está viva, se requiere, además de que tú lo hayas dejado por escrito y de que tengas tu constancia y etcétera, se requiere el consentimiento de la familia. Es decir, para extracción de los órganos se requiere el consentimiento del familiar, y ahí es en donde muchas veces yo, que he trabajado a veces en hospital y he tenido la oportunidad de trabajar con los comités de donación de órganos dentro de los hospitales, es muy desafortunada la situación en donde la familia niega la extracción de los órganos y esos órganos se pierden. El más común que se pierde son las córneas. ¿Y esto por qué se da? Pues porque existen, como te comentaba al inicio, pues existen desafortunadamente todavía muchos mitos que giran en torno a la donación de órganos, y uno de ellos quizás es que la familia se está imaginando que van a entregar el cuerpo de su familiar destazado, ¿no? O con las córneas. Nos pasaba seguido que nos decían que iban a entregarles a su familiar sin ojos, por ejemplo, y cosa que no es en absoluto cierta, pero que son impedimentos que llevan a una negativa por parte de la familia, y ahí es en donde se pierden los órganos, ¿no? Entonces creo que también parte importante es hacer el registro, pero todavía lo que hay detrás, o sea, hacer el registro, que siempre lo he visualizado yo como la punta del iceberg, ¿no? O sea, está muy bien que vayamos a hacer nuestro registro y que tengamos nuestra tarjeta avalada con un notario, pero lo que hace falta es contárselo a nuestra familia. Lo que hace falta es compartir con nuestra familia los deseos que tenemos de poder donar nuestros órganos, porque si no, al momento que sea la extracción de los órganos, si la familia lo niega, se viene para abajo todo el proceso, y ya teníamos todo un proceso preparado para el que iba a recibir el órgano, ¿no? Entonces, sí hay un problema a nivel de las negativas que tienen los familiares a veces ya en un proceso de extracción de órganos, ¿no? Y conforme lo que nos estás diciendo, ¿cómo abrir este tema o esta conversación con la familia para que realmente el deseo que tengamos sea honrado? Pues mira, lo que pasa es que, a ver, lo que habría que encuadrar primero es que es un tema que le compete a otra conversación que además tampoco estamos acostumbrados a abrir en vida, que es el tema de nuestra propia muerte, de nuestra propia limitación, de nuestra propia fragilidad, ¿no? Entonces, estos temas que todavía, y ustedes lo saben, ¿no? En México el tema de la muerte hasta nos reímos de él, ¿no? Y hacemos calaveritas de azúcar y nos las comemos porque evadimos la conversación en torno a nuestra propia muerte, pero creo que son temas que hay que tratarlos en vida y que hay que tratarlos cuando uno no está diagnosticado todavía con una enfermedad en etapa terminal, porque cuando ya tenemos un diagnóstico, tenemos la espada de Damocles encima de nosotros, y tenemos un montón de emociones que juegan en nuestra contra para poder tener un razonamiento lúcido, como sería una decisión de una donación de órganos. Entonces, creo que es muy importante que adentro de las familias se empiecen a tocar los temas acerca de la donación, de la muerte, quizás si es que queremos cuidados paliativos, qué hubiéramos querido, si queremos seguir adelante, si queremos que ya se limite el esfuerzo terapéutico, o por qué no, quizás también abrir la conversación en
en torno a temas que todavía nos dan un poquito de miedo, pero que es necesario aclararlos y aclararlos correctamente, que es el tema de la eutanasia, el tema del suicidio asistido, ¿no? Entonces, creo que sin miedo, creo que además sabemos muchos profesionales que podemos orientar las conversaciones y que no tiene nada que ver con un deseo de que la persona ya se muera o de cobrar la herencia, que puede a veces ser interpretado así. Creo que más bien son temas que necesitamos abrir con la naturalidad con la que abrimos muchos otros, ¿no? Y empezarlos a tratar cuando, repito, lo ideal es tratarlos cuando no tenemos ninguna enfermedad de por medio o cuando ninguno de nuestros familiares está corriendo peligro en esos momentos, y apoyarse de los expertos que pueden orientar las discusiones y que pueden dar los conocimientos de una forma objetiva, con el propósito de que la persona tenga información suficiente para poder tomar una decisión voluntaria, ¿no? Adelante. Oye, Marieli, y yo también quería comentarte, parte de a lo mejor estos miedos es por nuestra ignorancia, ¿no? Los órganos que se donan, como las córneas y todo esto, necesitan, la persona necesita ser diagnosticada, no sé, declarada más bien con muerte cerebral, ¿no? Así es. Y a lo mejor eso es mucho más difícil para la familia porque está viendo pues, que está el respirador, que su familiar está relativamente, o sea, parece vivo, ¿no? Pero también existe otro tipo de donación que son donaciones de tejidos, y eso cuando ya, por ejemplo, le dio a alguien un infarto o un paro cardíaco, también se pueden donar otras, o sea, hueso, tejido, piel, ¿no? Que a lo mejor no compromete o no nos da la impresión de que, chin, vamos a tomar la decisión de matar a nuestro familiar, ¿no? Entonces, esto también se me hace que es muy importante que la gente lo conozca, o sea, cuáles son las situaciones en las que se pueden donar. Sí, mira, lo que mencionas, Clau, de verdad que también es otro de los temas importantes, que hay poca claridad siempre en una situación, repito, ya de por sí compleja, de tensión, de confusión, de muchas emociones vertidas en el caso, que es el tema de la muerte encefálica, ¿no? O sea, cuando una persona está muerta y cuando una persona a lo mejor tiene algún daño cerebral, pero no está muerta, y a lo mejor no se justificaría una declaratoria de muerte para poder extraer los órganos, ¿no? No sé si haya oportunidad en este espacio o lo abrimos más adelante. Yo puedo hacer esa distinción muy rápidamente, si me lo permiten, o mejor un poquito más adelante. Si quieres, con eso regresamos, vámonos a corte y regresamos con esta distinción de lo de la muerte encefálica. Claro, vamos y volvemos. Claro, porque sí, queremos que seas la mejor versión de ti. Continúa disfrutando un bocado para el alma. Disfruta de nuestro contenido audiovisual en nuestro canal de YouTube. Radio Anáhuac, sitio oficial. Y no te pierdas de tus programas favoritos. Radio Anáhuac, 1670 AM. La única estación que eleva tus sentidos a otro nivel. En 2004, inició el proyecto Radio Anáhuac en Internet. En 2011, ampliamos tus sentidos a través de la 1670 de AM. Con cobertura en la Ciudad de México y Estado de México. 11 años después, Radio Anáhuac es una estación de radio universitaria consolidada como una de las más importantes del cuadrante. Y creciendo más y más en todo el mundo. A través de las múltiples plataformas digitales y los 1600 kHz. Siendo Radio Anáhuac la única estación que no solo amplía, sino que ahora también eleva tus sentidos. 11 años de historia. 11 años de Radio Anáhuac. La Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, México, te ofrece programas académicos, licenciatura en Responsabilidad Social y Sustentabilidad, maestría en Responsabilidad Social y doctorado en Innovación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Si quieres consultar mayor información, acude a Atención Preuniversitaria o manda un WhatsApp al 55 40 10 70 60. Facultad de Responsabilidad Social. Grandes líderes y mejores personas. Aquí inicia. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla.
Clau, si quieres INE entrar también tú. perdió vigencia, es momento de renovarla. No Ok. dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. Ay, hijito, vámonos ya al doctor porque me duele el corazón. Ay, abuelita, vamos. También me duele el pie. Para esos dolores de la tercera edad, platicaremos con el geriatra. Este domingo, 6 de febrero, una deliciosa plática sobre la tortilla con el Peluche Torres. Y en la música, la Isla Centeno. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Somos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Continuamos con Un Bocado para el Alma. Saborea ricos bocados de conocimiento y alimenta tu cuerpo, mente y alma. Estamos ya de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Soy Claudia Hermosillo y estoy con mi compañera Luz Mari Orsi platicando con Marieli del Río, con Mercedes y con Pedro acerca de la donación de órganos. Y antes de irnos a corte, se quedó pendiente el que nos explicaras, Marieli, de lo que es la muerte encefálica. Sí, gracias, Clau. Pues mira, muy rápidamente, porque la verdad es que es todo un tema, pero muy rápidamente. Sí. Nosotros podemos tener dos escenarios posibles. Una persona que tiene algún daño en alguna de las estructuras de su encéfalo, a toda la estructura de lo que comúnmente y coloquialmente llamamos cerebro, en realidad el término médico es encéfalo. Entonces, si tenemos algún daño en la parte frontal, en la parte occipital, etcétera, pues tendremos un daño cerebral que puede afectar el centro de nuestra respiración y de nuestra circulación, que es el bulbo raquídeo, y a lo mejor necesitamos el apoyo de un ventilador para poder hacer un proceso de respiración adecuado, etcétera, pero no estamos muertos, seguimos, nuestro cerebro sigue funcionando y por ende la persona sigue estando viva. Y el segundo de los escenarios es que podemos tener ahora sí ya la completa muerte de toda la estructura encefálica, en donde se incluye el bulbo raquídeo que controla la respiración y la circulación, y entonces ahí pues a lo mejor la persona fue intubada y nosotros como familia vemos que la persona, su tórax se sigue expandiendo, la piel sigue estando a temperatura ambiente, rosita, lo vemos bien y creemos que la persona sigue viva, pero cuando tenemos este diagnóstico, que es muy difícil a veces llegar a este diagnóstico, pues la persona ya falleció y por ende en esos momentos lo que procedería sería la declaración de la muerte encefálica y ya podríamos entonces con la afirmativa de la familia proceder a la extracción de órganos. Solamente aclaro un poquito que nuestra ley marca los criterios para determinar la muerte encefálica y son los criterios que se deben de seguir. O sea, esto no es una cuestión de si me parece que está vivo o me parece que está muerto, sino que hay criterios médicos que se llaman los criterios de Harvard y criterios que están establecidos en nuestra Ley General de Salud, en donde ante la ausencia de conciencia, la ausencia de automatismo respiratorio y la ausencia de reflejos nociceptivos, que si parpadeamos, que si volteamos los ojos, etcétera, pues son, y la confirmación de un electroencefalograma que salga con un trazo, le decimos isoeléctrico, es decir, que no salga con actividad cerebral, la persona la persona ya falleció, estamos ante un cadáver y por ende retirar cualquier apoyo en esos momentos no es un acto de eutanasia, no estamos matando al paciente, eso es importante saberlo, sino que el paciente ya falleció y podemos entonces proceder a la extracción de órganos. Pero claro, esta confusión que hay entre daño cerebral y muerte encefálica puede llevar a que las personas, en efecto, como tú comentabas, no tomen una correcta decisión al momento de si quieren o no donar los órganos de su familiar, ¿no? Por eso es importante apoyarse de los profesionales, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias Marieli por esta aclaración y bueno, continuamos con Pedro, que está hoy bendito entre las mujeres y que Pedro fue un receptor de corazón, entonces está aquí con nosotros para platicarnos y compartirnos, por lo cual estamos muy agradecidos de su experiencia. Esto fue un poco, casi un año, ¿no? Un poquito más de un año, de esta experiencia que tuvo y cómo está, o sea, véanlo, miren qué bien está. Así que, a ver, Pedro, platícanos. Con mucho gusto. Claro que después de escucharlas, de escuchar por ejemplo, a Marieli, va a resultar muy ridículas mis palabras ante tanta sabiduría, pero bueno, con mucho gusto trato de expresar o explicar.
mi experiencia como una persona que recibió un órgano, en este caso el corazón, lo cual ha sido maravilloso y yo estoy muy, muy agradecido con la vida y con toda la gente que la compone por esta oportunidad que me dieron de vida. Una absoluta oportunidad, de otro modo, habría yo muerto irremediablemente. Tuve esa posibilidad y ha sido una experiencia maravillosa. Ahora me siento una persona totalmente nueva, lista para vivir. Y algunos se van a reír, totalmente nueva, con tan viejo que está este. Sí, sí, estoy viejo, naturalmente, pero tal vez no sea que se aprecie ahora más la vida, pero de alguna manera sí dice, sí me digo, vale la pena vivir y tengo que ocuparme y preocuparme por hacer cosas que puedan trascender y que puedan significar algo para el bien en general. Pedro, ¿cómo fue este proceso de que te dan el diagnóstico que necesitas un corazón? ¿Fue complicado cuando encontraron un corazón? ¿Tardaron tiempo? ¿Cómo lo vivieron? Sí, mira, voy a hacer rápidamente una serie de antecedentes. Yo tengo problemas con mi corazón desde la edad de los 20 años. A los 21 años tuve una primera cirugía de corazón abierto, luego tuve una siguiente, bueno, y después muchas. Y desde luego se agotaron todas las posibilidades para mí ya de alguna curación de algún tipo, y lo que necesitaba yo era un trasplante. En ese momento, bueno, pues sí, vamos a intentar hacer un trasplante, pero no es fácil. No es fácil el tener esa posibilidad. Tuve que hacer una fila y esperar a un donante y tener esa suerte. Desde luego que también hay una serie de calificaciones donde dicen, bueno, hay una lista, pero ¿qué criterios vamos a usar para poder dar este órgano a una persona? Bueno, desde luego su condición, la urgencia que tenga para recibirlo también de alguna manera no solo la urgencia, sino también la posibilidad debe ser abierta para toda la gente. Entonces era algo bastante complicado. Yo volteaba a ver a algunas personas que también estaban dentro de la clínica, vamos a decirlo así, y había gente que tenía 5 años esperando un corazón, algunos otros más, y yo decía, bueno, es difícil. Sin embargo, hay todo un sistema muy complicado para decir, este corazón encaja en cuanto a características, y en cuanto a necesidad con esta persona, y en base a eso toman una decisión. No se toman decisiones diciendo este hombre es más importante o es más adinerado que este otro. No, nada que ver en ese respecto. Nos dan la oportunidad a todo el mundo de la misma manera y eso es fabuloso. Y bueno, es un proceso largo. Yo tuve suerte de tardarme desde que se tomó la decisión que necesitaba un corazón, pasaron aproximadamente 6 meses y pude recibir en donación un corazón, lo cual podríamos decir que es bastante rápido. Bastante rápido y bueno, el procedimiento y demás, mucha gente que le da miedo y demás, pues no es miedo, porque por un lado dices, bueno, tengo la muerte de mi lado, vamos a decir el derecho, o la posibilidad de vivir del lado izquierdo. Y lo que uno quiere es que se haga lo que sea necesario. Y la verdad, afortunadamente, se cuenta, no nada más en México, en el mundo entero, con expertos que lo hacen y lo hacen muy bien. Y eso es extraordinario. Lo que es triste, y me regreso un poco, y muy triste a lo que decía Marieli, en el sentido de los donadores, el sistema que existe para poder tener donadores es terrible, muy lamentable. Vamos a decir, vamos a tratar de dibujarlo en nuestras mentes, una cantidad de muertos de hambre que estamos esperando un pedazo de pan, y hay tan poco pan que aunque se quiera repartir y dar, se dan migajas, y eso lo hace muy complicado. Así es que
en materia de donadores de órganos, esto debe de cambiar y debe de cambiar de una manera fundamental, de una manera drástica, importante. Es increíble que tengamos algunos miles de donadores capaces de hacerlo, cuando la verdad es que el 100% de la gente deberíamos de ser donadores por convicción propia. Deberíamos de, no sé, yo no soy muy inexperto en ese sentido, pero se deberían de cambiar las reglas en cuanto a la posibilidad de que alguien sea donador. Algunas cosas sencillas, no sé, pienso yo, cuando la gente va a obtener su credencial en el IFE, pues que ahí digan, contesten una pregunta: ¿quiere usted donar sus órganos en algún momento? ¿Sí o no? Yo creo que ahí, con una situación tan sencilla como esta, tendríamos algunos millones de donadores. No sé, o con la licencia de manejo, yo no sé, algún mecanismo más sencillo, que la ley fuera más sencilla, no más sencilla, menos complicada, que se descompliquen las cosas para que podamos tener acceso todos. Y es que ahora muchos que pensarán, no, pero como en materia de donación podríamos relajarnos tanto. Todos podemos necesitar un órgano, todos, y fundamentales. Pero es muy cierto lo que dices, además nos lo dices con muchísima claridad, te lo agradecemos mucho. ¿Cómo fue tu vida después de haber recibido tu corazón? Bueno, de una felicidad absoluta, créemelo. Al despertar el siguiente día que me hicieron que me pusieron el corazón, dices, bueno, estoy vivo y es una maravilla y tengo esa posibilidad, y empiezas a ver las cosas, pues tal vez con otros colores. A lo mejor son los mismos colores, pero ahora tienen una luz especial, ahora tienen más sentido, y ha sido maravilloso, maravilloso. Y siento un gran agradecimiento, desde luego, en principio diría yo, por el donador. Dices, te agradezco mucho, me da mucha pena que hayas perdido la vida, es muy triste, pero pues, te agradezco el que me hayas dado esa oportunidad de vida, en principio al donador y a todas las instituciones que tienen que ver al respecto. Es un agradecimiento profundo, agradecimiento a gente como Marieli, que tanto veo, acabo de conocerla, bueno, me parece sobresaliente lo que hace, cómo piensa. Seguramente en algún tiempo miles de vidas se le van a deber a ella en buen sentido. Claro, ¿querías preguntar algo? No, tenía que ver con esto que dijo, si tuvo la oportunidad, no sé si se da la oportunidad de agradecer a la familia del donante, o si pudiste agradecerles, Pedro. Existen políticas al respecto y no sé quién es el donante. Okay. Tengo entendido que se deja pasar algún tiempo y después se busca un acercamiento, que es la familia la que dice, sí quiero saber a quién se le donó, y poder incluso tener una comunicación con él o no. Y yo he estado a la espera todavía, no tengo ninguna noticia al respecto. Creo que dejan pasar algunos, 1 año o 2 años, una cosa así, no sé exactamente cuál es la política. Pero la verdad es que me encantaría tener esa oportunidad y agradecerles en el alma lo que han hecho, y que se hayan sumado a ese grupo de donadores. Yo vuelvo a insistir, todos deberíamos ser donadores. Todo lo que pueda servir de nosotros para bien de alguien, hay que darlo. En vida. No fallezca más, sin duda. Exacto, como la frase que dice, lo que no se da se pierde, ¿no? Si tú no das tus órganos, pues se van a perder. Pero te agradecemos muchísimo tu experiencia, tus palabras y tu forma de decirlo, pues evidentemente nos conmueve y además nos mueve a ser donadores. Por supuesto que sí, o sea, tu presencia aquí ya tiene un efecto, por lo menos en las personas que están aquí y las que nos vayan a escuchar seguramente. Y ahora le damos la bienvenida a Mercedes,
que Mercedes por su parte, pues fue una donadora. Así que, Mercedes, cuéntanos, para empezar, te agradecemos este acto que tuviste. Yo le digo como un acto heroico, la verdad. Y así que cuéntanos tu historia. Bueno, vamos a ir, oigan, perdón, vamos a ir, te voy a interrumpir para un corte en 2 minutos y seguimos así en sección, pero empieza. ¿Son 2 minutos? No, o sea, tú empieza y en 2 minutos vamos a corte y regresamos contigo. Ok. Yo creo que es parte de una cultura y de una educación, ¿sí? Mi hermano empezó con una enfermedad degenerativa del riñón desde mucho tiempo antes, ¿no? Como hace como unos 20 años. Y un día llegó con la familia a decir que la única solución iba a ser para poder superar esa enfermedad en el futuro, un trasplante. Y todos levantamos la mano, somos 8 hermanos, y todos levantamos la mano y dijimos, ahí estamos. Inclusive cuñados, sobrinos y demás, ¿no? Entonces, yo sí estoy segura de que esto es parte de una cultura, de una educación que nos transmitieron mis padres, para verdaderamente pues estar dispuesto, ser solidario, unido a tu familia y buscar el bien de tu familia específicamente, ¿no? En el caso del riñón, creo que, bueno, en el caso de todos los trasplantes, yo sé que la compatibilidad es sumamente importante. Entonces, esta donación tiene que ser de parte, preferiblemente, de un donador, sobre todo tratándose de órganos, o sea, vivos, ¿no? Cuando estás donando en vida tus órganos. Nos hicieron la prueba a varios de los hermanos, y yo salí con una compatibilidad del 80% con mi hermano, casi como si fuéramos gemelos, ¿no? Como fuimos tantos hermanos, o sea, hubo una revoltura genética pues adecuada, y por eso fui elegida yo. No te lo cuestionas porque es como tener un hijo, ¿no? Das vida y es lo más maravilloso que te puede suceder, el poder transmitir vida, y así lo vimos, ¿no? Así lo vi desde un principio. La verdad, no creo que me haya costado trabajo en lo más mínimo. Comparto esta alegría, ¿sí? Con toda la gente, los animo a que verdaderamente pues estén dispuestos a donar a lo mejor un órgano, un tejido, hasta sangre, ¿no? Siempre estábamos en la primera fila cuando se necesitaba sangre, ¿no? Entonces es una cultura que se va educando y que tú la vas adoptando y que la vas abrazando y que pues es parte de ti. Mi hermano tiene 5 años que recibió el riñón. El primer año a lo mejor fue un poco complicado, pero el segundo año, porque ya tenía como ciertas secuelas por los medicamentos que había tomado, pero a partir de ahí es otra persona, ¿no? Hace el día 21 festejamos nuestros 5 años y pues con muchísima alegría y con muchísimo, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos para que nos cuentes también cómo fue tu vida después de haber donado un riñón, porque hay muchos mitos alrededor de ello. Así que vamos a un corte y volvemos. Perfecto. Porque queremos que seas la mejor versión de ti. Oigan, perdón que aquí me puse junto a la Continúa disfrutando un bocado para el alma. No, te oyes bien. ¿Sí? Sí. Te oyes bien, Mercedes. Sí. Síguenos en Facebook. Como Radio Anáhuac, emisora de radio. Suscríbete. Y dale like. Radio Anáhuac 1670 AM. Sí, qué increíble. Ahorita yo creo que también terminamos con Mercedes y luego también platicamos sobre eso que esta administración y quiere dejar una huella. El donar le da como un sentido a la muerte de tu familiar.
la historia, modificándola, construyendo ¿Cómo, cosas. Clau? No te escuché. De nada sirve la Que narrativa. si podemos, que hay que tocar dominan, eso de que el donar, el permitir donar los órganos de tu familiar le da un sentido a tu muerte. Descubre todo el Porque contenido que estás tenemos para ayudando y ti estás dando en vida a mucha radionahuac.mx. gente, ¿no? Eleva tus sentidos. Como decía Marieli, o sea, por lo menos En la 7 Universidad Anáhuac con órganos estamos y listos más para del recibirte. hueso y La todo universidad lo cuenta demás con que se personal de pueda, ¿no? seguridad que serán encargados de velar en Vamos todo con momento Mercedes por el y luego le cumplimiento hacemos de los al final, si lineamientos nos de da higiene, tiempo salud todavía, y seguridad vamos física con del unas plan. preguntas Durante tu sobre estancia en los campus, al evitar los espacios cerrados, los lugares concurridos y el contacto sin sana distancia, estamos ayudando a reducir la propagación de la COVID-19. Hashtag Cuidarnos es tarea de Radio todos. Nahuac Deportes presenta Ráfaga Deportiva. En las Olimpiadas de Invierno de Beijing se competirá en 15 disciplinas. El biatlón combina la resistencia y la intensidad del esquí de fondo con la precisión y habilidad del tiro. En bobsleigh, los atletas hacen carreras cronometradas en un trineo especialmente diseñado para ir por una estrecha pista de hielo. La combinada nórdica se compone de 2 deportes independientes, saltos de esquí y esquí de fondo. La Radio Nahuac Deportes se acerca a Beijing 2022. Radio Nahuac Deportes. Eleva tus emociones. Si llevas tiempo pensando que quieres tener una reserva de ahorros, pero nunca lo consigues, en Radio Anáhuac te damos algunos consejos para que lo logres. Recorte de gastos. Si tus gastos son tan altos que no puedes ahorrar como quisieras, es posible que sea el momento de recortar gastos. Identifica categorías que no sean esenciales en las que puedas gastar menos, como entretenimiento y comer fuera. Radio Anáhuac, aportando a tus finanzas. Aquí inicia Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química Oigan, tengas, estamos estrenando todas están en vaso tus de un bocado contenido, para el de alma. todas formas te destruyes. Ah, está padrísimo. Sangre de las drogas, los Ya ven por el tuyo, Clau. Mejor métete esto Ya, en la mañana cabeza. voy. Si te drogas, te dañas. Mañana voy por él. Ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Oigan, voy a aprovechar para tomar las Ajeno a la fotos. Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. 1, 2. Vamos con un bocado para el alma. Saborea ricos bocados de conocimiento y alimenta tu cuerpo, mente y alma. Regresamos aquí a Un Bocado para el Alma. La verdad es que este ratito ha estado maravilloso, se nos ha ido el tiempo. María nos ha platicado todo esta cultura de donación. Pedro nos dio su testimonio acerca de ese receptor de un corazón y lo agradecido que está. Y seguimos con Mercedes, es una donadora de riñón a su hermano, nos estaba contando la historia y cómo fue tu vida, cómo ha sido tu vida después de la donación, porque hay muchos mitos de que tu calidad de vida disminuye, que no puedes tener las mismas capacidades físicas que antes. ¿Qué onda con esto, Mercedes? Mira, cuando a mí me eligieron, sí, la pregunta era, bueno, efectivamente, ¿qué secuelas tiene para tu vida? Y hay estudios en donde dice que las personas que han donado un riñón hasta duran más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma te vuelves más consciente de la salud de tu cuerpo y eso hace que le dediques más, ¿no? Hago ejercicio, vigilo mi alimentación, voy regularmente al doctor, ¿no? Para poder saber que estoy bien. Me hago estudios del riñón para saber si está funcionando adecuadamente y si no, bueno, pues a lo mejor que te ayuden a resolverlo si es algo que se puede resolver. Creo que es muy importante el tener esta orientación, ¿no? De parte, como ir acompañado de alguien, de un médico que te vaya, pues Coachando, ¿no? Revisando periódicamente para que tú puedas verdaderamente tener esa certeza de que no dañaste a tu cuerpo, ¿no? Porque la primera intención es como sale del corazón, sale del alma, ¿no? Tú quieres el bien del otro, pero
pues después sí dices, híjole, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué pasa? Yo en mi caso tuve después cáncer de mama, no producto de esto, sino bueno, era algo que pues ya iba creciendo, fue en una etapa muy inicial y los medicamentos me preocupaban muchísimo, que los medicamentos que me estuvieran dando, la quimioterapia, afectara mi riñón. Y fui de la mano con el médico, vigilándome, y ahorita estoy en las mejores condiciones. Estoy mejor que como salí del hospital después del trasplante. Entonces, bueno, yo creo que nada más es un proceso, ¿no? Como que es una disciplina que tienes que tener, porque efectivamente el médico decía, haz de cuenta que en una habitación hay 2 focos, hay una luz suficiente. Apagas una y sigue habiendo luz. Y eso es lo que sucede con tu riñón, ¿no? Apagamos una luz y tú tienes la otra luz. Y puedes seguir trabajando, puedes seguir haciendo absolutamente todo lo que haces como si tuvieras 2 focos, pero hoy nada más hay uno iluminando. Entonces, bueno, pues ¿no? No, me queda clarísimo que Mercedes es súper activa, no para. Y en cuanto, y además tú has visto cómo mejorado, o sea, cómo te has cuidado tú y cómo ha mejorado la vida de tu hermano. Ahora, sí. Una pregunta, Mercedes. En caso, digo, cuando tú donaste el riñón, eras una persona medianamente sana, con buenos hábitos. En caso de que tú hubieras sido compatible, pero que hubieras sido una persona a lo mejor obesa o con pésimos hábitos de salud o con algún tipo de adicción, ¿qué pasa con esto cuando de repente encuentras a alguien compatible, pero sus hábitos de vida pues son pésimos? Mira, todo pasa, es un proceso, o sea, ya que te eligen, ¿no? Ya que eres compatible, entonces, pues, vas como a una revisión médica, ¿no? Para ver si estás en condiciones de, ¿no? La compatibilidad no lo es todo. Y posteriormente, el comité médico también te manda a una consulta con un psiquiatra para ver si estás tomando la decisión adecuadamente, ¿no? Posteriormente tienes una plática con el consejo médico, ¿no? Con el comité médico o con el presidente del comité médico, con alguno de los médicos que participan en este comité y se toma la decisión. Tiene que haber una decisión escrita por parte de un comité de que tú estás en condiciones para poderlo donar. Entonces, es todo un procedimiento, en donde se va, ¿no? Avanzando para que tú también le ofrezcas, pues, lo mejor al donante y no le des algo que le va a durar a lo mejor 1 año. Son procedimientos muy, muy caros, son procedimientos muy largos, ¿no? Porque tienen que tomar medicamentos, pues, toda su vida y tiene que ser lo mejor. Lo que tú das tiene que ser lo mejor. Y así, ¿no? Así lo cuidan y vigilan ese procedimiento. Oye, y además todos esos hábitos que posteriormente has seguido, te han ayudado a ti para mejorar también tu calidad de vida. Claro, o sea, totalmente. Totalmente. Tu mentalidad para cuidar tu cuerpo es diferente, porque aparte también has estado tan cerca de la enfermedad, ¿no? Vivimos la enfermedad de mi hermano y dices, híjole, qué triste, era algo pues degenerativo, no había, ¿no? Como mejorarlo, excepto que llegara ya hasta el trasplante de riñón, y hoy tiene vida. Entonces, bueno, el mensaje que te deja esto es exactamente, tienes que cuidarte, hay 1000 cosas a tu alrededor o 1000 inconvenientes que pueden surgir en tu vida, ¿no? Como en mi caso el cáncer de mama, que también, bendito Dios, ya lo estamos superando, pero es tu responsabilidad de cuidar tu cuerpo y el darte lo mejor, ¿no? Para poder llegar a lo mejor a una vejez, pues,
en las mejores condiciones. Tranquila, sí. Mercedes, ¿qué tan caro es para la persona que dona o qué tan caro es para la persona que recibe? Porque esto será, digamos, un obstáculo para las personas que quieran donar, que digan, híjole, pero es que me va a salir muy caro después estarme checando. Sí, sí, son procedimientos caros sobre todo. Bueno, Marieli nos dirá exactamente, pero creo que el número de trasplantes que se hacen a nivel gobierno, ¿no? En público, en hospitales públicos es muy bajo. Ajá. Es a lo mejor más importante el número en los hospitales particulares. Es un procedimiento caro, ¿no? En este caso, bueno, estaba mi hermano asegurado, ¿no? Pero no cubría en lo más mínimo los gastos del donante, que eso es algo muy, pues muy importante. Entonces, pues eso corrió a cargo de mi hermano, ¿no? Es como, Todo exacto, es lo que dice Pedro, que hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Y esto es justamente este punto que tocas muy importante, que tendrían que tener en consideración al donante, ¿no? Claro, porque también dices, bueno, pues es un dineral, lo absorbo yo, pues realmente en este caso lo absorbió mi hermano, ¿no? Él era el que recibía y ese fue el acuerdo, ¿no? Bueno. Entonces, pero pues es complicado, es un punto que a lo mejor hace que la gente diga, no, pues mejor no, ¿no? Mejor no porque pues no tiene los medios. Porque no tengo los medios, porque me va a costar mucho dinero. Muchísimas gracias, Mercedes, por compartirnos y por tu acto, que justamente pues tú ya, así como decía Marieli, que una persona que dona puede dar, beneficiar a 7 personas, pues tú ya llevas una, te faltan las otras 6. Las otras 6. Sí. Y Marieli, yo antes de irnos nos quedan 7 minutitos, pero yo sé que Mercedes tiene que ir antes porque tiene que ir a dar clase, les digo que es súper activa, pero yo antes de irnos quisiera tocar un punto que me parece importante. ¿Qué opinas, bioéticamente, qué opinas de la donación de órganos de bebés abortados, ¿no? De aborto provocado, no de aborto, o sea, de aborto provocado? Porque o sea, este tema que nos inunda, ¿no? Que es el aborto, muchas mamás están, digamos, tranquilizando su conciencia diciendo, bueno, aborto y ese bebé va a salvar a otras vidas. Entonces, creo que es muy importante tocar en este tema de donación de órganos este punto. ¿Y qué nos puedes comentar al respecto, tú que tanta experiencia tienes, Marieli? Sí, gracias. La verdad es que tocas un punto muy álgido y aquí nuevamente, ¿no? O sea, yo traería a colación esta premisa que ya comenté, que lo digo muy coloquialmente, ¿no? Creo que el fin no justifica los medios. Es decir, creo que cuando ponderamos riesgo-beneficio, la muerte de una persona, sea un bebé o sea una persona adulta, por conseguir un beneficio de donación de órganos, no justifica el acto mismo de la donación. Es más, lo puede desvirtuar de todo lo que implicaría a nivel de voluntariedad, a nivel de gratuidad, a nivel de altruismo, ¿no? Entonces, me parece muy importante sí recalcar que no es justificable la muerte de ninguna persona por el beneficio de obtener 1, 2 o 7 órganos distintos, ¿no? Exacto, muchísimas gracias. Porque sí. Oye, yo quería preguntarles, bueno, como ya se nos acaba el tiempo, pues, ¿qué les puedes decir a aquellas personas que nos están escuchando y que les interesa ser donador? ¿Por dónde empiezan? Dijiste que hay que registrarte en el Senatra. Sí, mira, si se meten ustedes al Senatra, ahí hay una tarjetita que ustedes pueden descargar y meter sus datos. Igual está una tarjeta en donde ustedes pueden dejar por escrito que no quieren donar sus órganos, o sea, están esas dos opciones. Esto por un tema de las reformas al reglamento, a la Ley General de Salud en materia de disposición de órganos y tejidos, que hay por ahí un poco truculentas y que hay que tener un poco de cuidado, pero bueno, o sea, la idea es que ustedes bajen su formato de registro de que quieren ser donantes y tienen que ir con un notario para que haya constancia y dé fe de que efectivamente la persona está actuando bajo su propio consentimiento, que está siendo informada, que no hay coerción ni manipulación, que es
muy importante, y ya una vez con esto se queda registrado ahí. Entonces, por ejemplo, es importante saberlo, porque no basta con decir, mira, yo quisiera que donaran mis órganos, o no basta con, todavía me comentan que hay por ahí algunos estados en donde la licencia de conducir dice que si quieres ser donante o no. No basta con eso, si es necesario formalizar el trámite ante notario. Repito, esto puede tener muchos bemoles, pero hasta hoy creo que es una fortaleza para evitar cuestiones como el tráfico de órganos después o cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces creo que es importante saber eso. En el Senatra está la forma, pero ustedes tienen que ir a formalizar el trámite después con un notario. Y la importancia de platicar con los familiares, ¿cierto? Claro, por supuesto. Eso debería de ser lo primero. Antes de hacer cualquier trámite legal y burocrático, creo que lo importante es platicar, abrir las conversaciones con respecto al fin, algo tan natural como es nuestra propia muerte, que nos da miedo, que nos da un poco a veces o por ignorancia no lo tratamos, pero creo que es muy importante que nuestros familiares conozcan cuáles son nuestros deseos, porque van a preguntarles en el momento en que nosotros ya estemos, ya no podamos tomar decisiones y ya estemos o hayamos fallecido, van a preguntarles a ellos si pueden o no proceder a la extracción de órganos. Y si nosotros no platicamos con ellos esto, puede haber una negativa que puede a su vez ocasionar la muerte de esa persona que estaba anhelando ese órgano. Entonces, son temas que definitivamente hay que empezar a abrir en nuestras conversaciones diarias. Oye, Marieli, y no te quiero dejar ir, nos quedan 2 minutitos, pero quiero hacerte esta pregunta. También en el tema de, hay como un mito de decir, yo no quiero donar órganos porque entonces cuando entre a un hospital me van a, o sea, no me van a hacer lo necesario para vivir, porque entonces, como hay muchos esperando mis órganos, el tratamiento no va a ser no me van a dar tratamientos tan efectivos para que me provoquen la muerte y poder donar mis órganos. Entonces, como tú decías en un inicio, hay muchas regulaciones que evitan que esto pase, ¿no? Sí, por supuesto, no, definitivamente ese es un mito que hay que erradicar completamente. La verdad es que hay que también confiar en los principios éticos y en la buena práctica médica. No nos van a matar si decimos que queremos donar nuestros órganos, porque además hay protocolos muy claros de que realizan necropsias, y si se detecta alguna cuestión como estas, no olvidemos que la eutanasia no es o sea, es un homicidio no por ser eutanasia, sino por ser es un delito no por ser eutanasia, sino por ser un homicidio, ¿no? Entonces, eso no va a pasar, tengamos confianza en que esas cuestiones están plenamente reguladas. Muchísimas gracias. Pues, Marieli, nos sacaste de muchísimas dudas. Pedro, nos animaste, nos diste muchísima esperanza, ilusión, y nos animaste a fomentar esta cultura de la vida a través de la donación de órganos. Clau, te agradezco tu compañía, como siempre, en este programa, que sin ti no sería lo mismo. Gracias a nuestros operadores, que ustedes no los ven, pero todo lo que pasa fuera de pantallas es todo una labor y que agradecemos muchísimo. Así que, bueno, esto fue Un Bocado para el Alma. No se pierdan el próximo programa. Gracias, Pedro. Gracias, Marieli, y nos vemos el próximo martes. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un Bocado para el Alma.